El silencio del monte del templo, en Jerusalén, fue interrumpido por un sonido que parecía atravesar no solo el espacio físico, sino también las dimensiones espirituales. Era el 23 de agosto de 2025, a las 11:47 de la mañana, cuando un hombre levantó un shofar a sus labios y liberó un toque que no resonaba en esa montaña sagrada desde hacía casi 2000 años. El sonido cortó el aire como una cuchilla invisible, reverberando contra las piedras antiguas que ya habían sido testigos de la gloria de Salomón, la majestuosidad del templo de Herodes y la trágica destrucción en el año 70 de Cristo. A diferencia de intentos anteriores, no hubo soldados interrumpiendo, no hubo corridas, no hubo voces ordenando detenerse. El toque se completó libremente, por primera vez desde la caída del templo, frente al lugar más disputado del planeta. Algunos de los presentes quedaron atónitos, otros comenzaron a llorar, y muchos grabaron con sus celulares, registrando aquel momento que rápidamente se difundió por las redes sociales. En cuestión de minutos, las plataformas digitales estaban repletas de videos cortos, testimonios y análisis. En pocas horas, los periódicos del mundo entero ya destacaban la noticia. El shofar suena en el monte del templo después de 2000 años. Para algunos, era solo una curiosidad cultural. Para otros, especialmente los estudiosos de las Escrituras, era un evento de proporciones proféticas sin precedentes. El Instituto del Templo fue rápido en publicar su declaración oficial. Llamaron a aquel toque el sonido de la redención que se aproxima, y citaron directamente Isaías 27:13, y sucederá en aquel día que se tocará una gran trompeta, y vendrán los que andaban perdidos en la tierra de Asiria y los que fueron desterrados a la tierra de Egipto, y adorarán al Señor en el Monte Santo en Jerusalén. Esta referencia bíblica fue suficiente para encender discusiones intensas. Teólogos, rabinos, pastores y estudiosos proféticos comenzaron a preguntarse: ¿estaría comenzando el cumplimiento literal de esta profecía? ¿Sería este sonido el anuncio de que la gran reunión de los exiliados judíos está a punto de completarse? Más aún, ¿podría el shofar en el monte del templo estar declarando que la cuenta regresiva para la restauración final de Israel y para la venida del Mesías ya ha comenzado? Para comprender el peso de este evento, era necesario mirar atrás y recordar el papel histórico del shofar. A diferencia de un instrumento musical común, fue establecido por Dios como una señal de intervención divina. Cada vez que el shofar era tocado en el Antiguo Testamento, algo sobrenatural estaba por suceder. Primero, el shofar servía para convocar a Israel a la batalla. Números 10:9 ordena: «Y cuando en vuestra tierra salgáis a la guerra contra el adversario que os oprime, también tocaréis alarma con las trompetas, y delante del Señor vuestro Dios os acordaréis, y seréis salvos de vuestros enemigos». Así, el sonido no solo convocaba a los soldados, sino que hacía que el propio Dios se acordara de su pueblo. Segundo, el shofar anunciaba la presencia del Altísimo. En Éxodo 19:16, en el monte Sinaí, truenos y relámpagos se unieron a un sonido de trompeta que hacía temblar a todo el pueblo. Era la señal de que el Creador descendía para revelarse. Tercero, el shofar era usado en coronaciones de reyes. En 1 Reyes 1:34, cuando Salomón fue proclamado rey, Sadoc el sacerdote y Natán el profeta tocaron la trompeta y declararon: «Viva el rey Salomón». Así, el shofar marcaba el reconocimiento de la autoridad divina transferida a un gobernante terrenal. Cuarto, el shofar convocaba al pueblo al arrepentimiento. Joel 2:1 declara: «Toca la trompeta en Sión y da voz de alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque el día del Señor viene, ya está cerca». Era una advertencia de que el juicio estaba próximo y de que el pueblo debía humillarse ante Dios. Quinto, el shofar señalaba las fiestas santas y los tiempos determinados. Levítico 23:24 ordenaba que en el séptimo mes, el primer día, hubiera un memorial con toque de trompetas. Estos toques estaban ligados al calendario profético establecido desde la creación. Lo que muchos percibieron es que aquel día en 2025, todos estos propósitos se reunían de una sola vez,
Israel enfrenta guerras físicas y espirituales. La presencia de Dios se ha manifestado en señales y maravillas por el mundo. El Rey de Reyes está a las puertas para ser entronizado. El llamado al arrepentimiento nunca fue tan urgente, y el calendario profético apunta a una convergencia sin precedentes. Pero había más. Lo que realmente encendía los debates era la interpretación del Instituto del Templo. Al citar Isaías 27:13, estaban señalando que veían aquel toque no solo como tradición, sino como cumplimiento literal de la profecía. Y eso significaba algo explosivo. Si aquella trompeta marcaba el inicio del ajuntamiento final, entonces los próximos eventos descritos en Daniel, Mateo, Tesalonicenses y Apocalipsis estaban muy cerca de suceder. Daniel 9:27 habla de un pacto confirmado por 7 años, roto a la mitad. Apocalipsis 11 describe la medición de un templo existente en Jerusalén. 1 Tesalonicenses 2:4 muestra al anticristo asentándose en el templo de Dios y proclamándose Dios. Todos estos textos presuponen que el templo será reconstruido. Por lo tanto, muchos comenzaron a conectar los puntos. Si el shofar fue tocado libremente en el monte del templo, podría ser la señal inicial de que pronto habrá luz verde para la reconstrucción. Y si la reconstrucción comienza, también significa que el reloj de la tribulación puede haber sido activado. Detrás de la emoción colectiva, también había una realidad política. En los últimos años, miles de judíos comenzaron a subir al monte del templo, muchos por primera vez en sus vidas. Líderes políticos de Israel pasaron a defender con mayor claridad el derecho al culto judío en el lugar. Durante el Tisha B'Av de 2025, más de 3.000 judíos subieron al monte, mientras decenas de miles se reunieron frente al Muro de las Lamentaciones, clamando por la restauración del templo. Rabinos como Yehuda Glick reforzaban que no se trataba de una disputa territorial, sino del alma judía clamando por adorar en el lugar elegido por Dios. El Instituto del Templo, por su parte, ya había preparado más de 70 utensilios listos para el culto, entrenado sacerdotes y hasta creado las condiciones necesarias para la ofrenda de la novilla roja. Todo parecía alineado. La logística estaba lista. El deseo espiritual estaba en ebullición. El escenario político lo favorecía. El toque del shofar aquel día parecía el sello final, el anuncio de que el tiempo había llegado. Pero junto con la esperanza venía la advertencia, porque las mismas profecías que hablan de la restauración también hablan de la gran engañación. El templo que será reconstruido no será solo escenario de devoción sincera, también será el lugar donde el anticristo profanará el nombre de Dios, declarándose divino y exigiendo adoración. Y aún así, dentro de este aparente paradoxo, reside el plan perfecto, porque es justamente en ese lugar donde el pueblo de Israel, tras el engaño y el dolor, mirará a aquel a quien traspasaron, como describe Zacarías 12:10. Verán a Jesús como el verdadero Mesías y clamarán por salvación. Por eso, para muchos estudiosos, el toque del shofar en 2025 no fue solo un acto simbólico, sino la alarma divina sonando para el mundo entero. Era como si el cielo estuviera diciendo: prepárense porque el reloj está corriendo. Si el toque del shofar en Jerusalén marcó el inicio de un nuevo tiempo, ¿cuáles serían entonces los próximos acontecimientos en el calendario profético? Muchos comenzaron a listar las señales previstas en las Escrituras y cómo podrían conectarse con el evento del 23 de agosto de 2025. El primer paso esperado es la reinstitución de los sacrificios diarios. Daniel 9:27 afirma que el anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda de alimentos en la mitad de la semana de 7 años. Esto solo es posible si los sacrificios ya están ocurriendo, es decir, tras la reconstrucción del templo, el sistema de adoración bíblica será retomado. El Instituto del Templo ya declaró estar listo para iniciar esos rituales tan pronto reciba autorización. El segundo paso sería la confirmación de un pacto de paz. Muchos ven en Daniel 9:27 una referencia a un tratado internacional firmado con muchos, posiblemente involucrando a Israel, naciones árabes y potencias globales. Este pacto traería una falsa sensación de seguridad,
permitiendo la reconstrucción del templo y la práctica de los sacrificios. El tercer paso descrito en las Escrituras es la aparición de las dos testigos en Jerusalén. Apocalipsis 11:3 describe que profetizarán durante 1260 días, vestidas de cilicio. Estas figuras tendrán autoridad para proclamar el Evangelio en medio del templo restaurado y del dominio creciente del Anticristo. El cuarto paso es el evento llamado Abominación de la Desolación. Jesús advirtió en Mateo 24:15 que cuando el pueblo viera la abominación anunciada por Daniel, debería huir sin mirar atrás. Este será el momento en que el Anticristo entrará en el templo, interrumpirá los sacrificios y se declarará Dios. El quinto paso será la creación de la imagen de la bestia, descrita en Apocalipsis 13:14-15, una estatua o representación, posiblemente animada por tecnología avanzada, exigirá adoración universal. Por primera vez, las condiciones tecnológicas para este control global están presentes. La inteligencia artificial, hologramas y sistemas de vigilancia hacen posible la imposición literal de este mandato. El sexto paso será la imposición del sello de la bestia, sin el cual nadie podrá comprar ni vender. Apocalipsis 13:16-17. El avance de las monedas digitales controladas por bancos centrales y los sistemas biométricos mundiales muestran que esta realidad puede estar muy cerca de concretarse. Y por último, el séptimo paso culminará con el regreso de Jesús en poder y gloria. Apocalipsis 19 describe el cielo abierto y al Hijo de Dios montado en un caballo blanco, viniendo para juzgar a las naciones y reinar en Jerusalén. Estos 7 eventos forman una línea profética que muchos creen que fue inaugurada por el simple pero poderoso toque de un shofar en el monte del templo. Al mismo tiempo, la situación mundial reforzaba el sentido de urgencia. Jerusalén se había convertido más que nunca en la piedra pesada de la que habla Zacarías 12:3, y en aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten se herirán gravemente, y contra ella se reunirán todas las naciones de la tierra. Las resoluciones de la ONU contra Israel eran aprobadas con mayor frecuencia. Los tribunales internacionales investigaban a líderes israelíes. Las campañas globales intentaban aislar económicamente al país. Aún así, Israel permanecía firme, prosperando en tecnología, defensa y agricultura, cumpliendo exactamente lo que las Escrituras habían predicho. Paralelamente, las señales de inversión moral se multiplicaban. Isaías 5:20 advertía: «Ay de los que al mal llaman bien, y al bien mal, que hacen de la oscuridad luz y de la luz oscuridad, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Muchos veían en esta inversión cultural una evidencia clara de que el juicio de Dios se acercaba. Y no era solo en cuestiones sociales y políticas, incluso la preparación ritualística parecía avanzar a un ritmo acelerado. La novilla roja, necesaria para la purificación del templo, ya existía en Israel desde 2022, con 5 ejemplares criados bajo supervisión rabínica. Ahora, en 2025, esos animales ya estaban en la edad adecuada para ser utilizados en los rituales. Algo que durante siglos parecía imposible, ahora estaba ante los ojos del mundo. Así, mientras algunos se reían del simbolismo, otros comprendían que cada pieza estaba siendo colocada en el tablero de la historia exactamente como los profetas habían escrito miles de años atrás. Lo que muchos olvidan, sin embargo, es que la profecía bíblica no existe solo para satisfacer la curiosidad sobre el futuro, sirve como alerta, como llamado al arrepentimiento y como convocatoria a la vigilancia. Jesús mismo advirtió en Lucas 21:36, «Velad pues en todo tiempo, orando, para que podáis escapar de todas estas cosas que han de suceder, y estar en pie delante del Hijo del Hombre». El toque del shofar, por lo tanto, no fue solo un hito histórico, fue una advertencia celestial para que los creyentes en todo el mundo se preparen. Esta preparación comienza con firmeza en la palabra. Salmo 119:105 declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Sin esa base, las señales pueden ser malinterpretadas o generar solo miedo. A continuación,
está la urgencia del evangelismo. Mateo 24:14 enseña que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, en testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El toque del shofar es un recordatorio de que el tiempo para anunciar a Cristo a los perdidos es corto. También está la necesidad de preparar el corazón y la familia. Mateo 24:44 dice: Por tanto, estad también vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No se trata solo de acumular recursos, sino de vivir en fidelidad, listo para encontrarse con el Señor en cualquier momento. Por último, es crucial resistir a las falsedades que surgen incluso dentro de las iglesias. Jesús dijo en Mateo 24:4: Mirad que nadie os engañe. Muchos falsos profetas se levantarán mezclando verdad y mentira. El toque del shofar fue también un llamado a la vigilancia contra este engaño. El mundo ahora carga con una pregunta: ¿qué pasará después? Para los que creen, la respuesta está clara. El sonido del shofar en el monte del templo fue como un despertador espiritual. El reloj de la profecía está corriendo, y la cuenta regresiva para el retorno de Jesús está en marcha. Apocalipsis 3:11 resuena como un llamado urgente. He aquí, vengo sin tardar, guarda lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Y así, las piedras antiguas de Jerusalén volvieron a escuchar un sonido que habían esperado durante siglos. No fue solo el soplo de un hombre sobre un instrumento, sino un mensaje divino reverberando por la eternidad. El Rey está volviendo. El shofar fue tocado. La advertencia fue dada. El tiempo se está agotando. Lo que queda para cada uno es responder a la pregunta: ¿estás preparado para el día en que el Mesías regrese?